Para lograr comprender las funciones integradas dentro del lenguaje Visual Basic, primero es necesario abstraer el concepto de función, originando así un punto de partida en donde usted como estudiante pueda centrar cada término que aquí se explique y pueda relacionarlo de la manera más adecuada para los posteriores usos particulares que decida darle. Por tanto, si intentamos definir trivialmente el término de función, podríamos decir que este último no es nada más que un conjunto de instrucciones o líneas de código representados por un nombre particular que realizan una tarea específica emitiendo al final del proceso un resultado único que depende de uno o varios valores de entrada a los que llamaremos argumentos. Pero tranquilo, si usted no logró comprender la totalidad de lo que acabo de decir, entonces preste mucha atención a la siguiente ilustración. Observe ahora cómo en la lámina ha aparecido un contenedor en forma de embudo que contiene algunos engranes dentro de él. La verdad, lo que quiero que haga es que imagine que este sencillo contenedor representa un nombre dentro del programa de Excel y los engranes son las sentencias o instrucciones que se asocian bajo ese nombre particular. Fíjese de momento que todo este conjunto de elementos representa lo que se denomina función. Por otro lado, note cómo los engranes son el corazón de dicha función, pero además aprecie cómo estos simbolizan todo el conjunto de instrucciones de control, que calculan valores, establecen reglas, realizan bucles, llevan a cabo operaciones, entre muchas otras cosas más. Sin embargo, una función por sí sola no realiza nada interesante, ya que, como dije hace un momento, esta solo establece el control de un flujo de instrucciones que realiza una actividad determinada. Dicho de otra manera, una función necesita más que sus propias instrucciones para retornar un resultado. Con esto me refiero a los valores de entrada que de aquí en adelante denominaremos como argumentos. Sin embargo, aprecie cómo estos argumentos son la información bruta que ingresan dentro de los parámetros de control de la función que tras ser procesados y trabajados salen de esta última como un resultado o valor que a fin de cuentas es el que utilizaremos para tomar alguna decisión. Algo importante que debo resaltar es que algunas funciones dentro de Excel no necesitan argumentos de entrada para devolver un resultado, ya que tan solo con invocarlas en alguna sentencia, estas últimas toman los argumentos automáticamente del sistema operativo, realizan la actividad y retornan el resultado. Esto es algo que no está muy claro, pero sinceramente es lo que establece el modelo de objetos de Excel. Para terminar con la explicación, note cómo el trasfondo de este análisis nos deja intuir claramente que todo ese conjunto de instrucciones nunca son reveladas al desarrollador como usted o como yo. Es decir, nosotros no tenemos acceso a esas rutinas ya que no las hemos escrito. Mejor dicho, a lo único a lo que sí tenemos acceso es a utilizar el control del flujo de esas líneas para obtener un resultado, que es sencillamente una ventaja ya que no tenemos que preocuparnos por escribir cientos de instrucciones para realizar una tarea. Esto es simplemente una de las razones por las que Excel es tan versátil en muchas áreas del conocimiento. Pero muchos de ustedes se preguntarán, ¿es posible utilizar las funciones de hoja en el editor de Visual Basic? La respuesta es sí y no. Para ello déjeme explicarle la interrelación que existe entre estas funciones y los posibles límites que se establecen entre la interfaz de usuario y el editor de Visual Basic. Por ende, déjeme comentarle que así como la mayoría de lenguajes de programación, Visual Basic para aplicaciones también cuenta con una gran variedad de funciones integradas que simplifican los cálculos y las operaciones. Sin embargo, para que comprenda mejor lo que le estoy diciendo, usted debe saber que cuando yo hablo de funciones de hoja, me estoy refiriendo a toda la gama de funciones que usted puede obtener desde la interfaz de usuario al hacer clic en la herramienta Insertar función, tal como se muestra en pantalla. No obstante, así como la interfaz de usuario cuenta con sus propias funciones, asimismo el editor de Visual Basic también posee las suyas para facilitar muchos aspectos de la programación. A pesar de esto, yo debo decirle que muchas de las funciones de Visual Basic son similares o idénticas a las funciones de hoja de Excel. Por ejemplo, la función integrada de Visual Basic llamada uCase, que convierte el texto de un argumento de tipo string a mayúscula, es equivalente a la función de hoja mayúscula, que realiza exactamente la misma actividad. Como puede observar, eso es exactamente lo que he querido mostrarle con las figuras que aparecen en la lámina. Por otro lado, si observa con detenimiento la figura que muestra la pantalla del editor de Visual Basic, podrá notar que para acceder a la lista de funciones integradas de Visual Basic mientras se escribe el código, solo es necesario escribir la palabra VBA que simboliza Visual Basic y luego escribir un punto.
Con esto el editor mostrará una lista con todos sus miembros, incluyendo las funciones. Fíjese que delante del nombre de cada función aparece un icono verde que deja ver al programador que se trata de una función. Sin embargo, esta no es toda la interrelación de la que quiero hablarle. Por tanto, preste mucha atención a lo que voy a decir para que quede fijado en su intelecto todo el conocimiento que permitirá identificar cada aspecto de esta retórica y cómo utilizarlo en sus propias aplicaciones. Para comenzar, debo mencionarle que muchas de las funciones de hoja, pero atención, no todas, encuentran su equivalente en el editor de Visual Basic mediante el uso de un objeto. Es decir, una gran cantidad de las funciones que nosotros utilizamos desde la interfaz de usuario del Excel a través del cuadro de diálogo Insertar función están disponibles y encuentran su equivalencia desde el editor de Visual Basic invocando un objeto particular llamado Worksheet Function. Sin embargo, una cantidad bastante moderada de esas funciones de hoja no están disponibles desde dicho objeto, ya que por el contrario Visual Basic para aplicaciones cuenta con una versión propia para esas funciones, por lo cual se hace absolutamente necesario ubicarlas desde las funciones integradas de Visual Basic que sí están disponibles desde el editor utilizando la palabra clave VBA. Mejor dicho, lo que quiero que comprenda profundamente es que cada una de las tantas funciones que existen y que usted podría utilizar desde la interfaz de usuario del Excel están desagregadas en el editor de Visual Basic en dos partes bien definidas. La primera parte hace referencia a todas aquellas funciones que usted como programador puede invocar mediante el uso de un objeto llamado Worksheet Function. A este tipo de funciones las llamaremos funciones equivalentes, ya que son idénticas a las de la hoja de cálculo. Por otro lado, la segunda parte son todas aquellas funciones que son propias del editor de Visual Basic y que por estar integradas dentro de este último son consideradas funciones no equivalentes, ya que tales funciones no son idénticas a las de la interfaz de usuario, pero sí cumplen la misma tarea que las que están allí. Mejor dicho, mi consejo particular es que cuando no encuentre una función dentro del objeto Worksheet Function, entonces usted sabrá que debe buscarla dentro de las funciones integradas del editor de Visual Basic, utilizando desde luego la palabra clave VBA. Comprende entonces que para invocar una función de hoja dentro del editor de Visual Basic es necesario utilizar el objeto Worksheet Function, contenido dentro del objeto Application. Es decir, para usar una función equivalente de la interfaz de usuario del Excel dentro del código Visual Basic, es absolutamente necesario utilizar la propiedad Worksheet Function del objeto Application con el fin de retornar el objeto Worksheet Function que contiene cada una de estas funciones de hoja. Observe que el ejemplo que se muestra en pantalla califica tanto al objeto como a la propiedad con un punto, con el fin de mostrar la lista de funciones de hoja disponibles y que se pueden usar desde ese objeto en el editor de Visual Basic. Por otro lado, recuerde que para invocar una función no equivalente, o lo que es lo mismo decir, una función integrada de Visual Basic, solo es necesario anteponer la palabra clave VBA y calificarla con un punto. Obviamente intuya que esto lo hacemos así con el único objetivo de mostrar la lista de miembros automática que incluyen las funciones integradas de Visual Basic. Ahora veamos uno de los varios casos que corresponden a funciones no equivalentes, en donde obviamente tendremos que utilizar una función integrada a Visual Basic para cumplir lo requerido. Para este ejemplo, lo primero que debo mencionar es que trabajaremos con la función de hoja llamada izquierda, la cual básicamente nos permite extraer de una cadena de texto una cantidad determinada de caracteres, donde su extracción comienza justo con el primer carácter de la izquierda de la cadena antes mencionada. Fíjese que esta función de hoja se puede invocar mediante el cuadro de diálogo Insertar función desde la interfaz de usuario del Excel. Sin embargo, si queremos utilizarla desde el editor de Visual Basic para facilitar algún aspecto de nuestro código, indiscutiblemente tendremos que llamar a la función left, la cual realiza exactamente la misma actividad que la que desarrolla la función izquierda desde la interfaz de usuario. En pocas palabras, la función left es igual a la función izquierda, ya que hacen exactamente lo mismo. Pero la verdad lo que quiero que analice profundamente de esta explicación es que si intentamos ubicar tal función dentro del objeto Worksheet Function, esta última no aparecerá dentro de ese objeto. Esto se debe a que Visual Basic cuenta con su propia versión para la misma función, y por tanto no se hace necesario incluir la función left dentro del objeto Worksheet Function. Esto a todas luces significa que aunque la función left realiza la misma actividad que la función izquierda, no necesariamente ha de tener la misma programación.
Entonces lo que se debe hacer es ubicar tal función utilizando la palabra clave VBA seguida de un punto para colocarla dentro del código. Esto básicamente se considera una función integrada Visual Basic. Como conclusión es importante que comprenda que no podemos utilizar funciones de hoja que no tengan su equivalente en Visual Basic. Lo único que sí se puede hacer es invocar una función integrada que haga exactamente lo mismo, las cuales también se pueden denominar funciones no equivalentes.